6. Los arquitectos divinos. Alrededor del 2200 y 2100 a.C., un momento de gran importancia en Stonehenge, Ninurta, hijo principal de Enlil, se embarcó en un proyecto importante, la construcción de una nueva casa para él mismo en Lagash. El evento arroja luz sobre muchos asuntos de dioses y hombres, gracias a que el rey Gudea de Lagash se le confió la tarea, y anotó todo con gran detalle en 2 cilindros grandes de barro. A pesar de la inmensidad de la tarea, se dio cuenta de que era un gran honor y una oportunidad única de tener su nombre y sus obras recordadas por todos los tiempos, pues no muchos reyes fueron confiados a tal tarea. De hecho, los registros reales, desde que fueron encontrados por los arqueólogos, hablan de al menos un ejemplo. Cuando un famoso rey llamado Naram-Sin, antes amado por los dioses, una y otra vez fue negado el permiso para participar en la construcción de un templo nuevo, tal situación surgió milenios más tarde, en el caso del rey David en Jerusalén. Astutamente, expresando su agradecimiento a su Dios por inscribir declaraciones que lo alababan sobre estatuas del mismo, la que Gudea más tarde colocaría en el nuevo templo, Gudea consiguió dejar una cantidad bastante considerable de información escrita, en la que explica cómo y para qué de los recintos sagrados y templos de los Anunnaki. Por ser el primer hijo de Enlil con su media hermana Ninarsag, y así el heredero aparente, Ninurta compartía el rango de 50, al igual que su padre, era el segundo rango más alto, el más alto era el de Anu, el cual era el 60, y le seguía el de su otro hijo, Enki, siendo 40, por tanto fue una decisión fácil de nombrar el Sigurao de Ninurta, Eninu, lo cual significa, la casa del 50. A lo largo de los milenios Ninurta fue un fiel ayudante a su padre, llevando a cabo con prontitud, cuidado, esmero y atención cada tarea asignada a él. Adquirió el sobrenombre de primer guerrero de Enlil, cuando un dios rebelde llamado Su robó las tablillas de los destinos del centro de control de la misión en Nippur, interrumpiendo el enlace cielo-tierra. Era Ninurta que persiguió al usurpador hasta los confines de la tierra, lo captura y restaura las cruciales tablillas al lugar que les correspondía. En una gran guerra, que en el libro titulado Las guerras de dioses y hombres, en la cual hemos llamado la Segunda Guerra de las Pirámides, estalló entre los enlilitas y los enclitas, otra vez era Ninurta que llevó al lado de su padre a la victoria. Ese conflicto terminó con una conferencia de paz impuesta a los clanes en guerra por Ninarsag. Debido al conflicto de esta guerra, la tierra fue dividida entre los 2 hermanos y sus hijos, y la civilización se le fue otorgada a la humanidad en las 3 regiones, en Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. La paz que sobrevino duró mucho tiempo, pero no para siempre. Uno que siempre había estado descontento con los acuerdos fue Marduk, el hijo primogénito de Enki. Reviviendo la rivalidad entre su padre y Enlil, la cual provenía de las complejas reglas de sucesión de los Anunnaki, Marduk desafió la concesión de Sumeria-Akkad, lo que llamamos Mesopotamia, a la descendencia de Enlil y reivindicó el derecho a una ciudad mesopotámica llamada Babili, literalmente, Babilonia, la cual significa, puerta de los dioses. Como resultado de los anteriores conflictos, Marduk fue sentenciado a ser enterrado vivo dentro de la Gran Pirámide de Giza. Pero, fue indultado antes de que fuera demasiado tarde, fue obligado a un exilio. Y una vez más Ninurta fue convocado para ayudar a resolver los conflictos. Ninurta, sin embargo, no fue solo un guerrero. Tras el diluvio fue el que construyó represas en los pasos de las montañas, para evitar más inundaciones en la llanura entre los ríos Éufrates y Tigris, y el que había organizado las obras de drenaje para hacer habitable la llanura otra vez. Después de eso, él supervisó la introducción de una organizada agricultura para la región, y fue apodado cariñosamente por el sumerio, Urash, que significa el del arado. Cuando los Anunnaki decidieron darle el reinado a la humanidad, era Ninurta quien fue asignado para que se organizara en la primera ciudad de hombres a la cual llamaron Kish. Y cuando, después de las agitaciones causadas por Marduk, las tierras se calmaron alrededor del 2250 a.C., otra vez era Ninurta que restauró el orden y la realeza desde su ciudad de culto, Lagash. Su recompensa fue permiso de Enlil para construir un nuevo templo en Lagash. No fue porque él no tenía un hogar.
ya tenía un templo en Kish y un templo en el recinto sagrado en Nippur, junto al Sigurado de su padre. Él también tenía su propio templo en el Girsu, el recinto sagrado de su centro de culto, la ciudad de Lagash. Equipos de arqueólogos franceses que han estado excavando en el sitio, ahora llamado localmente Tello, han llevado a cabo 20 campañas entre 1877 y 1933, han descubierto muchos de los restos antiguos de un zigurat cuadrado y templos rectangulares cuyas esquinas fueron precisamente orientadas a los puntos cardinales. Se estima que los cimientos del templo más antiguo se establecieron en los primeros tiempos dinásticos, antes del 2700 a.C., en el montículo marcado K en el mapa de las excavaciones. Las inscripciones de los primeros gobernantes de Lagash ya hablaban de reconstrucción y mejoras en el Girsu, así como de la presentación de artefactos de candelas, tales como el florero de plata por Entemena, por más de un periodo de 600 o 700 años antes de la época de Gudea. Algunas inscripciones podrían significar que las bases para el primer Eninu fueron hechas por Mesilim, un rey de Kish, que había reinado por el año 2850 a.C. Kish será recordada por ser donde Ninurta había establecido para los sumerios la institución de la monarquía. Por mucho tiempo los gobernantes de Lagash se consideraron solo virreyes, quienes tuvieron que ganar el título de rey de Kish con el fin de ser soberanos de pleno derecho. Tal vez fue este segundo tema que obligó a Ninurta a buscar un templo auténtico para su ciudad. También necesitaba uno que pudiera albergar las notables armas que se le habían concedido por Anu y Enlil, incluyendo un avión que fue apodado el pájaro divino de la tormenta, que tenía una envergadura de unos 75 metros y por tanto necesitan un recinto especialmente diseñado. Cuando Ninurta derrotó a los enquitas, él entró en la Gran Pirámide y por primera vez se dio cuenta de su complicada y sorprendente arquitectura interior además de su grandeza externa. La información proporcionada por las inscripciones de Gudea sugieren que Ninurta habría obtenido el deseo de tener un zigurado de grandeza y complejidad, similar cuando entró en la Gran Pirámide. Ahora que una vez más había pacificado a Sumer y haber logrado para Lagash el estatus de una capital real, pidió a Enlil nuevamente permiso para construir una nueva, Eninu, una nueva casa del 50, en el recinto de Girsu de Lagash. Esta vez, su deseo fue concedido. Esto de habérsele concedido su deseo, no debe ser minimizado como algo natural. Leemos, por ejemplo, en mitos canáneos en relación con el dios Baal, que significa, Señor, que por su papel en la derrota de los enemigos de él, en ugarítico significa, el noble, la deidad suprema, buscó permiso de él, para construir una casa en el pico del monte Safón en el Líbano. Baal había buscado este permiso antes y en varias ocasiones fue rechazado. Él se había quejado en varias ocasiones al toro, su padre. Baal no tiene casa como los dioses, ningún recinto como los niños de Aserá. La morada de él es el refugio de su hijo. Ahora le preguntó a Aserá, esposa de él, que interceda por él. Y Aserá finalmente convenció a él que le diera permiso. Añadiendo a las alegaciones anteriores estaba una nueva. Baal, dijo ella, podría entonces observar las estaciones del año, podría hacer las observaciones celestiales para un calendario. Pero a pesar de ser un dios, Baal no podía solo proseguir adelante y construir su templo. Los planes tuvieron que ser dibujados y la construcción supervisada por Cotarasis, el artesano de los dioses, el hábil y el sabio. No solo los estudiosos modernos sino incluso el de Filo de Biblos, 100 años antes de Cristo, citando anteriores historiadores fenicios, compararon a Cotarasis con el artesano divino griego Hefesto, que fue el que construyó el templo de Zeus, o con Tot, el dios egipcio del conocimiento, artesanías y la magia. Los textos canáneos de hecho indican que Baal envió emisarios a Egipto para buscar a Cotarasis, pero finalmente lo encontró en Creta. Sin embargo, cuando Cotarasis llegó, Baal entró en violentas discusiones con él con respecto a la arquitectura del templo. Quería, al parecer, una casa de solo dos partes, no las habituales tres. Baal quería un Ekal, que significa lugar santo, y un Bantim, que significa una plataforma elevada.
El argumento más ingenioso era sobre una ventana en forma de embudo, o tragaluz, que Kotarasis afirmaba debía colocarse en la casa, pero Baal con vehemencia argumentó que tal ventana debía ser puesta en otro lado. Al argumento se le da espacio en muchos versos en el texto, para mostrar su ferocidad y su importancia, el cual incluía gritar y escupir. Las razones de la discusión sobre el tragaluz y su ubicación siguen siendo obscuras. Nuestra suposición es que se podría haber conectado con la orientación del templo. La declaración de Aserá sugiere que el templo permitiría la observancia de las estaciones del año, lo que indica una orientación que requiere ciertas observaciones astronómicas. Baal, por otro lado, como más tarde revela el texto de los cananeos, estaba planeando instalar un dispositivo de comunicación secreta que podría permitirle tomar el poder sobre otros dioses en el templo. Para tal propósito Baal estiró una cuerda, fuerte y flexible desde el pico del monte Safón al norte de Cades, el lugar sagrado, en el sur, en el Sinaí. La orientación al final se mantuvo tal y como el divino arquitecto Kotarasis había sugerido. Tú debes prestar atención a mis palabras, dijo enfáticamente a Baal, y en cuanto a Baal, su casa fue así construida. Así, como uno debe asumir, más adelante se construyeron los templos en la cima de la plataforma de Baalbek, según el viejo plan. Entonces nos encontramos con que la orientación de Kotarasis, que había insistido, resultó en un templo con un eje, este-oeste. Cómo se desarrolla la historia sumeria del nuevo templo de Eninu, veremos que involucró observaciones celestiales para determinar su orientación, y requirieron los servicios de arquitectos divinos. Así como el rey Solomón unos 1300 años más tarde, Gudea en sus inscripciones detalló el número de hombres que trabajaron, 216.000, involucrados en la construcción. Las vigas de madera de cedro las habían arrastrado desde el Líbano, los otros tipos de madera utilizados para grandes vigas, las grandes piedras de las montañas, las dividió en bloques, betún de los pozos y del lago de Betún, cobre desde las montañas de cobre, plata desde las montañas y el oro desde sus montañas, y todos los artefactos de bronce, las decoraciones, los adornos, las estelas y estatuas. Todo fue descrito en detalle, todo era tan magnífico y maravilloso que, cuando terminó, los Anunnaki todos juntos fueron presa de admiración. Las secciones en las inscripciones de Gudea de mayor interés son aquellos que tienen que ver con los acontecimientos que siguieron después de la construcción del templo, la determinación de su orientación, sus equipos y simbolismo. Seguimos principalmente la información proporcionada en la inscripción conocida como el cilindro, a la cadena de acontecimientos. Las inscripciones dejadas por Gudea comienzan en un determinado día, un día de gran significado. Refiriéndose en las inscripciones para Ninurta por su título formal, Ninhirsu, que significa Señor de la Girsu, así es como comienza el registro, en el día cuando se decreta el destino del cielo y la tierra. Cuando Lagash levantó la cabeza hacia el cielo según con los grandes Enlil lanzó una víspera favorable al señor Ninhirsu. El registrando de la queja de Ninurta por la demora en la construcción del nuevo templo, que es vital para la ciudad de acuerdo con el informa que ese día propicio Enlil finalmente concedió el permiso, y también decretó lo que será el nombre del templo. Su rey nombrará a él, Eninu del templo. El decreto, Gudea escribió, hizo un brillante en el cielo y en la tierra. Habiendo recibido el permiso de Enlil y haber obtenido el nombre para el nuevo Sigurat, Ninurta estaba ahora libre para proceder con la construcción. Sin perder tiempo, Gudea se apresuró a suplicar a su Dios para ser el elegido para la tarea. Ofreciendo sacrificios de bueyes y los niños, buscó la voluntad divina. Por el día y en medio de la noche Gudea alzó sus ojos a su señor Ninhirsu, para la orden de construir su templo en el cual había puesto sus ojos. Persistiendo, Gudea seguía orando. Él dijo y suspiró: así hablaré, así, por lo tanto hablaré, llevaré esta palabra, yo soy el pastor elegido para el reinado. Finalmente sucedió el milagro. A medianoche, escribió, algo vino a mí, no entendía su significado. Tomé mi barco de asfalto y navegando por un canal, fui a un pueblo cercano a buscar una explicación del oráculo de la diosa Nance, en la casa de resolución del destino.
ofreciendo oraciones y sacrificios para que ella resolviera el enigma de mi visión, procedió a contarle sobre la aparición del Dios cuya orden debía prestar atención. En el sueño vi un hombre que era brillante, brillante como el cielo, grande en el cielo, grande en la tierra, que por su corona era un Dios. A su lado estaba el pájaro de la tormenta divina. Como una tormenta devoradora debajo de sus pies están dos leones agachados, a la derecha y la izquierda. Me mandó a construir su templo. Entonces una señal celestial ocurrió cuyo significado, Gudea le dijo a la diosa de oráculo, él no entendió. El sol sobre Quisar, Júpiter, fue vista de repente en el horizonte. Entonces apareció una mujer que le dio a Gudea otras direcciones celestiales. Una mujer, ¿quién era? ¿Que no era ella? La imagen de una estructura de un templo, un sigurat, llevaba en la cabeza, en su mano sostenía una pluma santa, la tablilla de la estrella favorable del cielo. Ella dio a luz, tomar consejo de ella. Un tercer ser divino después apareció, el cual tenía la apariencia de un héroe. Una tablilla de lapislázuli tenía su mano. El plan de un templo había dibujado en ella. Y luego, ante sus ojos, se materializó las indicaciones para la construcción. Una cesta santa y un molde de ladrillo santo en el cual se colocó el ladrillo del destino. Tras escuchar los detalles de la visión, la diosa del oráculo procedió a decir a Gudea lo que significaba. El primer dios que apareció era Ninjirsu, Ninurta. Tú construirás su templo, el Eninu, y dio la orden. La salida Eliaka explicó, señaló al dios Ninjishida, indicándole a él, el punto del sol en el horizonte. La diosa era Nisaba. Para construir la casa en conformidad con el planeta santo, ella te dio instrucciones. Y el tercer dios era, Nanse, explicó, Nindu es su nombre. A ti el plan de la casa te dio. Nanse luego añadió algunas instrucciones de él, recordándole a Gudea que el nuevo Eninu debía proporcionar un lugar apropiado para las armas de Ninurta, para su gran avión, incluso para su favorita arpa. Después de que le dieran estas explicaciones e instrucciones, Gudea volvió a Lagash y se encerró en el antiguo templo, intentando averiguar qué significaban todas esas instrucciones. Durante 2 días se encerró en el santuario del templo, en la noche él se encerró. El plan de la casa contempla, la visión se le repetía a sí mismo. Lo que más lo confundía a él, para empezar, era el tema de la nueva orientación del templo. Caminar hasta la parte más alta o elevada del viejo templo llamado Shugalam, el lugar de espacio abierto, el lugar de decisiones, desde donde Ninjirsu podía ver todas sus tierras. Gudea eliminó algunos de los lodos o barros que obstruían la vista, tratando de averiguar los secretos de la construcción del templo. Pero todavía estaba confundido y perplejo. «Oh mi señor Ninjirsu», gritó a su dios, «oh hijo de Enlil, mi corazón permanece confundido. El significado está lejos de mí, como la mitad del océano, como la mitad del cielo de mí está lejos. Oh, hijo de Enlil, señor Ninjirsu, yo no sé». Pidió una segunda señal. Y mientras él dormía, Ninurta Ninjirsu se le apareció a él. Mientras dormía, a la par de mi cabeza él estaba, escribió Gudea. El dios le aclaró y le explicó las instrucciones a Gudea, y le aseguró que tendría una constante ayuda divina. Mis órdenes te enseñarán el signo del divino planeta celestial. De acuerdo con los rituales sagrados, mi casa, el Eninu, unirá a la tierra con el cielo. El dios después le da una lista a Gudea con todos los requisitos internos para el nuevo templo, ampliando a la misma vez sus grandes poderes, la grandeza de sus armas, sus memorables obras, como la construcción de represas en las montañas, y el alto rango que le concedió a Anu, los 50 nombres del señorío, por aquellos ordenados. Le dice a Gudea que la construcción debe comenzar el día de la luna nueva, cuando el dios le dé una adecuada y buena señal. En la noche de fin de año la mano del dios deberá sostener una antorcha, emitiendo una luz, la cual hará que la luz de la noche sea como la del día. Ninurta Ninjirsu también le asegura a Gudea que recibirá desde el comienzo de la planificación del nuevo Eninu, la ayuda divina. El dios cuyo sobrenombre era la serpiente brillante vendrá a ayudar a construir el Eninu, y su nuevo recinto, su construcción, será como la casa de la serpiente, como un lugar fuerte que deberá ser construido. Ninurta entonces promete a Gudea que la construcción del templo traerá la abundancia a las tierras.
Cuando la terraza de mi templo se termine, las lluvias llegarán a tiempo, los canales de riego se llenarán con agua, incluso el desierto donde el agua no fluye deberá florecer. Habrá cosechas abundantes y un montón de aceite para cocinar, y se pesarán las lanas en abundancia. Ahora Gudea entendía el beneficio del plan, un plan que era un claro mensaje de su visión de sueño. Habiendo escuchado las palabras del señor Ninjitsu, él inclinó su cabeza, ahora era muy sabio y entendía grandes cosas. Sin perder tiempo Gudea procedió a purificar la ciudad y a organizar a la gente de Lagash, viejo y jóvenes, para formar brigadas de trabajo y recurrir a ellos mismos en la tarea solemne. En versículos que arrojar luz sobre el lado humano de la historia, de vida y costumbres y los problemas sociales de hace más de 4 milenios, leemos que como una persona está dispuesta para hacer algo a sí mismo por el trabajo, los latigazos del supervisor estaban prohibidos, la madre no peleaba con su hijo, una mujer que había hecho un gran mal no era golpeada por su amante en la cara. Pero a la gente se les pidió no solo fueran angelicales. Para financiar la construcción, Gudea recaudaba impuestos en la tierra. Como una sumisión al señor Ninjitsu los impuestos fueron aumentados. Uno puede parar aquí un momento, mirar hacia otra construcción de residencia de un dios, el que fue construido en el desierto del Sinaí para Jehová. El evento está registrado en detalle en el libro del Éxodo, comenzando en el capítulo 25. Jehová dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel, di a los hijos de Israel que tomen ofrenda para mí. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomarás mi ofrenda, y me construirás un santuario, y yo habitaré entre ellos. Conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus vasos, así lo harás. Después siguieron las instrucciones de arquitectura más detalladas, detalles que hacen posible la reconstrucción de la residencia y sus componentes por los estudiosos modernos. Para ayudar a Moisés a realizar estos planes muy detallados, Jehová decidió ofrecerle a Moisés 2 asistentes a quien Jehová había dotado con un espíritu divino, sabiduría, entendimiento y de todo tipo de conocimiento de mano de obra. 2 hombres fueron elegidos por Jehová para ser instruidos, Bezalel y Aholiab, para llevar a cabo todo el sagrado trabajo, de la manera que Jehová había ordenado. Estas instrucciones comenzaron con el plan de distribución de la morada, el cual dejaba en claro que se trataba de un recinto rectangular con sus lados largos, 100 codos, con una orientación precisamente de sur a norte, 50 codos de longitud, con una orientación de este-oeste, creando en la orientación un eje, este-oeste. Por ahora Gudea era ya muy sabio y con comprensión de grandes cosas. Gudea, de regreso en Sumer unos 700 años antes del Éxodo, donde comenzó la construcción con las instrucciones divinas a gran escala. Por canales y ríos él enviaba barcos santos en los que el emblema de Nanse se desplegaba. Para pedir ayuda de sus seguidores, él enviaba caravanas de ganado y asnos a las tierras de Inanna con el emblema de ella, el cual era una estrella en forma de disco. Reunió a los hombres de Utu, a quien ama Dios. Como resultado, elamitas vinieron de Elam, susians vinieron de Susa, Magan, Egipto, y Melucá, Nubia, enviaron un gran homenaje de sus montañas. Robles fueron traídos del Líbano, bronce fue recolectado, llegaron cargamentos de piedras. Arribaron cobre, oro, plata, y mármol fueron obtenidos. Cuando todo estaba listo, era hora de hacer ladrillos de barro. Esto no era una tarea fácil, no solo porque se necesitarían decenas de miles de ladrillos. Los ladrillos fueron uno de los primeros inventos de los sumerios que, en una tierra escasa de piedras, les permitieron construir edificios de gran altura. No eran de la forma y tamaño que los utilizamos hoy en día. Eran generalmente cuadrados, un pie o más en cada lado, y 2 o 3 pulgadas de espesor. Estos no eran idénticos en todos los sitios todo el tiempo. A veces eran solo secados al sol, a veces secados en hornos para la durabilidad. No siempre eran planos, pero a veces cóncavo o convexo, dependiendo de su función, y para soportar cargas estructurales. Así como es claro para Gudea como para otros reyes por las inscripciones, cuando se trataba de los templos y aún más de los sigurats, era el dios encargado el que determina el tamaño y la forma de los ladrillos.
Esto era un paso tan importante en la construcción, y un gran honor para el rey moldear el primer ladrillo, y que los reyes colocaban en los ladrillos húmedos una inscripción tallada con un contenido de ofrenda. Esta costumbre, afortunadamente, hizo posible que los arqueólogos identificar muchos de los reyes involucrados en la construcción. Gudea dedica muchas líneas en sus inscripciones al tema de los ladrillos. Fue una ceremonia asistida por varios dioses y se llevó a cabo en los terrenos del antiguo templo. Gudea se preparó pasando toda la noche en el santuario, y luego se dio un baño para estar limpio y ponerse ropa especial en la mañana. A lo largo de la tierra fue un día de descanso solemne. Gudea ofrecía sacrificios, después entró en el viejo santo de los santos. Ahí estaba el ladrillo que el dios le había mostrado en su visión sueño y una canasta santa. Gudea puso la canasta sobre su cabeza. Un dios llamado Galalim condujo la procesión. El dios Ninjishida llevaba el ladrillo con la inscripción en la mano. Él dejó que Gudea le pusiera al molde agua de la taza de cobre del templo, como una buena señal. A la señal de Ninurta, Gudea derramaría arcilla en el molde, al mismo tiempo pronunciaría unos conjuros. La inscripción dice, reverentemente, realizó los rituales sagrados. La ciudad entera de Lagash estaba agachada, esperando el resultado. ¿El ladrillo saldrá bien o sería defectuoso? Después de que el sol había brillado sobre el molde, Gudea rompió el molde, él separó el ladrillo. Examinó la parte inferior de la arcilla estampada. Con un ojo fiel lo examinó. El ladrillo estaba perfecto. Llevó el ladrillo hacia el templo, el ladrillo levantado del molde. Como una diadema brillante lo levantó al cielo. Lo llevó a la gente y la levantó. Bajó el ladrillo en el templo. Era sólido y firme. Y el corazón del rey se hizo tan brillante como el día. Antiguas e incluso arcaicas representaciones sumerias se han encontrado, relacionadas con la ceremonia del ladrillo. Uno de ellos muestra a una deidad sentada, sosteniendo el molde santo de ladrillos, del cual se realizan para construir un sigurat. Por lo tanto ha llegado el momento de empezar a construir el templo. Y fue el primer paso para marcar su orientación y la primera piedra de fundación. Gudea escribió que fue elegido un nuevo lugar para el nuevo Eninu, y los arqueólogos de hecho han encontrado sus restos en una colina a 1500 metros del primero, en el montículo marcado con una A en el mapa de las excavaciones. Sabemos por lo que queda de estos sigurat, que fueron construidos para que sus esquinas estuvieran orientadas a los puntos cardinales. La orientación exacta fue obtenida al determinar primero un este verdadero, luego corriendo una o más paredes en ángulos rectos uno al otro. Esta ceremonia también se realizó en un día propicio en el que todo el año tenía que pasar. El día fue anunciado por la diosa Nance. Nance, una niña de Eridu, la ciudad de Enki, ordenó el cumplimiento del oráculo. Es nuestra suposición de que era el día del equinoccio. Al mediodía, cuando el sol salió totalmente. El señor de los observadores, un maestro en la construcción, se colocó en el templo, en la dirección cuidadosamente planeada. Como los Anunnaki estaban observando el proceso de determinación de la orientación con mucha admiración, él colocó la primera piedra y marcó en la tierra la dirección de la pared. Leemos más adelante en la inscripción que este señor de los observadores, el maestro, era Ninjishida. Y sabemos de varias representaciones que era una deidad, reconocida por su casco con cuernos, que colocó la base cónica en tales ocasiones. Aparte de las representaciones de la ceremonia, mostrando un dios con la corona de cuernos colocando la piedra cónica, tales representaciones fundidas en bronce sugieren que la piedra era en realidad de bronce. El uso del término de la piedra no es inusual, puesto que todos los metales resultantes de la explotación de canteras y minas fueron nombrados con el prefijo na, que significa piedra, o aquello que está minada. En este sentido cabe destacar que en la Biblia la colocación de primera piedra o de la esquina también era considerada como un acto divino, o divinamente inspirado por la bendición de Jehová a la nueva casa. En la profecía por Zacarías acerca de la reconstrucción del templo en Jerusalén, relata cómo Jehová le mostró en una visión un hombre con un cable de medición en su mano, y cómo le dijeron que este emisario divino llegaría a medir los 4 lados de la reconstruida y más grande Jerusalén con la casa de su nuevo Señor, cuyas piedras se levantarán séptuple después de que el Señor ponga para él la primera piedra.
Y cuando vean la piedra de bronce en manos de Zerubabel, el elegido por Jehová para reconstruir el templo, todas las naciones sabrán que era la voluntad del Señor. En esa ocasión también los hombres elegidos, para llevar a cabo la reconstrucción del templo fueron nombrados por Jehová. En Lagash, una vez que la piedra angular fue puesta por el dios Ninjishida, Gudea era capaz de construir las bases del templo. Ahora, así como Nisaba, sabía el significado de los números. El sigurat construido por Gudea, los estudiosos han concluido, fue uno de 7 etapas. De acuerdo a las 7 bendiciones que fueron pronunciadas cuando se hizo la colocación de la primera piedra, y al establecer la orientación del templo, y Gudea comenzó a colocar los ladrillos a lo largo de la marca en el suelo. Que los ladrillos descansen tranquilamente. Que la casa por sus planos se eleve por lo alto. Que el pájaro negro de la tormenta divina sea como un águila joven. Que sea como un león joven impresionante. Que la casa tenga la brillantez del cielo. Que la alegría abunde en los sacrificios establecidos. Que el Eninu sea la luz para el mundo. Entonces Gudea empezó a construir la casa, una vivienda que él construyó para su señor Ninjirsu, un verdadero templo, una montaña como cielo en la tierra, su cabeza alcanza al cielo. Con gran alegría Gudea construyó el Eninu con ladrillos firmes de Sumer. El gran templo se construyó por él. Sin piedras que se podían extraer en Mesopotamia, la tierra entre los ríos que fue cubierta con una avalancha de lodo durante el diluvio, los únicos materiales de construcción fueron los ladrillos de arcilla o barro, y así se construyeron todos los templos y sigurats. La declaración de Gudea de que fue construido el Eninu con ladrillos firmes de Sumer, por lo tanto, es una mera afirmación de verdad. Lo sorprendente es la lista detallada por Gudea de otros materiales utilizados en la construcción. No nos referimos a los distintos tipos de maderas que fueron utilizados comúnmente en las construcciones del templo, sino a la variedad de metales y piedras empleadas en la construcción, materiales que tuvieron que ser importados desde lejos. El rey, leemos en las inscripciones, el justo pastor, construyó el templo brillante con metal trayendo cobre, oro, y plata de lejanas tierras. Él construyó el Eninu con piedras, lo hizo brillante con joyas. Con cobre mezclado con estaño lo sujetó rápido. Esto sin duda es una referencia al bronce, que, además de su uso para diversos artefactos mencionados, aparentemente también fue utilizado para sujetar juntos varios metales y bloques de piedra. La fabricación de bronce, un proceso muy complejo que implica la mezcla del cobre y estaño bajo grandes proporciones de calor, era todo un arte. Y en efecto la inscripción de Gudea deja muy en claro que el propósito un Sangusinu, un herrero sacerdotal, trabajando para el dios Nintud, fue traído de la tierra de fundición. La inscripción añade que este herrero sacerdotal trabajó en la fachada del templo. Con las 2 palmas de la mano y con una piedra brillante, empezó la construcción frente a los ladrillos. Con diorita y en la palma de la mano con una piedra brillante, la inscripción está demasiado dañada aquí para ser leíble. No solo la mera cantidad de piedras utilizadas en el Eninu, pero la rotunda declaración que él trabajó con ladrillos, al que se le colocaron piedras brillantes de un determinado espesor, es una declaración absolutamente sensacional, y que ésta no haya atraído la atención de los estudiosos. No sabemos de ninguna otra instancia de registros sumerios de la construcción de un templo en la que se menciona piedras enfrente de los ladrillos. Tales inscripciones hablan solo de ladrillos, su colocación, su desmoronamiento, su reemplazo, pero nunca de una piedra al frente de la fachada de ladrillos. Pero increíblemente, como demostraremos, no inexplicablemente, el revestimiento del nuevo Eninu con piedras brillantes, únicas en Sumer, es igual al método egipcio de revestir las pirámides escalonadas con capas de piedra lisas, para darles brillo a los lados. Las pirámides egipcias que fueron construidas por los faraones, comenzaron con la que fue construida por el rey Zoser, en Saqqara, en el sur de Memis, hacia el año 2650 a.C., levantándose en 6 etapas dentro de un recinto sagrado rectangular, originalmente cubierto con un revestimiento de piedra caliza brillante, en la que ahora solo quedan restos. Sus piedras de revestimiento, como los de las pirámides posteriores, fueron removidas por los gobernantes más adelante, para ser utilizado en sus propios monumentos.
Las pirámides egipcias, como hemos demostrado y probado en la escalera al cielo, comenzaron con las construidas por los Anunnaki, la Gran Pirámide y sus dos compañeras de Giza. Fueron ellos los que idearon el revestimiento con piedras brillantes en sus principales pirámides, dándoles sus reconocidos lados lisos. Que el nuevo Ninu de Lagash, encargado por Ninurta en casi al mismo tiempo de Stonehenge, se convirtió verdaderamente un Stonehenge, copiando el revestimiento de las piedras de la pirámide egipcia, es una pista importante para la resolución del enigma Stonehenge. Un vínculo tan inesperado al antiguo Egipto, como lo hemos mostrado, fue solo uno entre muchos. Gudea estaba aludiendo estas conexiones cuando afirmó que la forma del Eninu y su carcasa con piedras brillantes se basaban en información proporcionada por Nisaba, al que se le enseñó el plan del templo por Enki, en la casa de aprendizaje. La escuela fue sin duda en uno de los centros de Enki. Y Egipto, como se recuerda, fue el dominio asignado a Enki y a sus descendientes cuando la tierra fue dividida. La construcción del Eninu contó con la participación de un gran número de dioses. Nisaba, que se le había aparecido a Gudea en la primera visión con el mapa de las estrellas, no fue la única mujer entre ellos. Veamos la lista completa, después destacaremos los papeles femeninos. Primero fue Enlil, quien inició el proceso de otorgar el permiso a Ninurta para construir el nuevo templo. Después Ninurta se le aparecería a Gudea, informándoles de la decisión divina y de la selección de que Gudea sería el constructor. En su visión Ninjishida le indicaría a él el punto celestial donde el sol se eleva. Nisaba señaló con su lápiz la estrella favorable, y Nindu dibujó el plan del templo en una tablilla. Para entender todo eso, él consultó con Nanse, la diosa del oráculo. Inanna Ishtar y Utushamash pusieron a sus seguidores para la obtención de los raros materiales de construcción. Ninjishida, con la participación de un dios llamado Galalim, estaba involucrado en el moldeo de los ladrillos. Nanse eligió el día propicio en el cual iniciar las obras. Ninjishida entonces determinaría la orientación y puso la piedra angular. Antes de que el Eninu fuese declarado justo para su propósito, Utushamash examinó su alineación con el sol. Los santuarios individuales construidos junto con el Sigurato honrando a Anu, Enlil y Enki. Y la purificación final y rituales de consagración, antes de que Ninurta Ninjirsu y su esposa Bau se mudaran a él, intervinieron las deidades, Nanse, Enki, Nindu y Ninmada. La astronomía claramente desempeñó un papel clave en la construcción del Eninu, y dos de las deidades implicadas, Nanse y Nisaba, eran dioses astrónomos femeninos. Aplicaron sus conocimientos especializados de astronomía, matemáticas y metrología, no solo a la construcción del templos, como en el caso de Gudea, sino también para usos productivos generales así como en papeles rituales. Uno, sin embargo, se formó en la escuela de Eridu, el otro en la de Nippur. Nanse fue la que le dijo a Gudea y le explicó el papel de cada una de las deidades que se le aparecieron en su visión y fijó el día preciso del calendario, del equinoccio, para orientar el templo celestial. Es llamada en las inscripciones de Gudea, una hija de Eridu, ciudad de Enki en Sumer. De hecho, en la gran lista de dioses de Mesopotamia, era llamada Nima, que significa dama del agua, y se muestra como una hija de Ea Enki. La planificación de las vías navegables y la localización de manantiales eran su especialidad. Su homólogo celeste fue la constelación Escorpio, Mulhirtat, en sumerio. El conocimiento con el que ella contribuyó a la construcción del Eninu en Lagash fue obtenido de las escuelas enquitas. Un himno a Nanse, en su papel como determinadora del día de Año Nuevo, cuenta con ella sentada en el juicio sobre la humanidad en ese día, acompañada de Nisaba con el papel del contable divino que coincide en y de los pecados de aquellos que son juzgados, como el pecado de él que sustituyó un peso pequeño para un gran peso, una medida pequeña para una medida grande. Pero mientras las dos diosas se mencionan juntas con frecuencia, Nisaba, algunos estudiosos leen su nombre como Nidaba, claramente figuraba entre los enlilitas, y a veces era identificada como una media hermana de Ninurta Ninjirsu.
Aunque más adelante, se le consideraba como una diosa que bendice las cosechas, tal vez debido a su asociación con el calendario y el tiempo, fue descrita en la literatura sumeria como quien abre las orejas de los hombres, es decir, les enseña la sabiduría. En una de varias composiciones escolares reunidas por Samuel Noah Kramer, que escribió la obra titulada Los Sumerios, de los fragmentos dispersos, la Urmía, que significa palabra conocedor, menciona a Nisaba como la diosa patrona del Eduba, que significa casa de inscripciones en tablillas, la escuela principal de Sumer para las artes. Samuel Noah Kramer la llamó la diosa sumeria de la sabiduría. Nisaba fue, en palabras de Die Soto Exart, en su libro titulado Dioses y mitos en el cercano oriente, la diosa sumeria del arte de la escritura, ciencias, matemáticas, arquitectura y astronomía. Gudea específicamente la describió como la diosa que conoce los números, una mujer Einstein de la antigüedad. El emblema de Nisaba era un lápiz santo. Un canto corto a Nisaba en una tablilla desenterrada en las ruinas del recinto sagrado de Lagash la describe como ella quien adquirió 50 gran me, y como poseedora del lápiz de 7 números. Ambos números se asociaron a Enlil y Ninurta. El rango numérico de ambos era 50, y uno de los sobrenombres de Enlil era comandante de la Tierra, el séptimo planeta, era el señor de 7. Con su santo lápiz Nisaba señaló a Gudea la estrella favorita en la tablilla de la estrella que sostenía en las rodillas. El hecho es que, en la tablilla de la estrella había dibujado más de una estrella, y que para que la correcta estrella en la orientación, tenía que ser señalada entre varias estrellas. Esta conclusión se ve reforzada en la declaración de la bendición de Nisaba por parte de Enki, y que Enki le había dado como parte por haber recibido la enseñanza adecuada. Y por eso se le otorgó la tablilla santa de las estrellas celestiales. Otra vez estrellas en plural. El término, mul, en sumerio, kakabe en acadio, que significa cuerpo celeste, fue aplicado a ambos planetas y estrellas, y uno pregunta, ¿qué cuerpos celestes se veían en el mapa estelar que tenía Nisaba, si eran estrellas o planetas, o, probablemente, ambos? La primera línea del texto que se muestra, rindiendo homenaje a Nisaba como una gran astrónoma, es Yamanin Mul Mulla, que significa, dama de muchas estrellas. El aspecto que despierta curiosidad es el término, muchas estrellas, el cual está escrito, y el cual no está escrito con un signo que represente a un conjunto, que es el que usa para representar a muchas, o varias, sino que está escrito con signos de 4 estrellas. La única explicación plausible para esta formulación inusual es que Nisaba podría señalar, en su mapa del cielo, las 4 estrellas que seguimos para determinar los puntos cardinales. Su gran sabiduría y sus conocimientos científicos eran expresados en himnos sumerios por la afirmación de que ella era perfecta con los 50 grandes me, esas enigmáticas fórmulas divinas que, al igual que discos de computadora, fueron lo suficientemente pequeño para ser llevados en la mano, aunque cada uno contenía una gran cantidad de información. Inanna Ishtar, en un texto sumerio relacionado, ella fue a Eridu, y engañó a Enki para que le diera a ella un centenar de esos me. Nisaba, por otra parte, no tuvo que robar los 50 me. Un texto poético reconstruido a partir de fragmentos y traducido al inglés por William Wolfgang Mayo, y que titulado como La descripción del culto de poesía sumeria, y al cual llamó La bendición de Nisaba por Enki, deja en claro que además de que ella estudiara y recibiera la enseñanza en Lilita, Nisaba era una graduada de la escuela de Enki en Eridu. Exaltando a Nisaba como jefe de escritura del cielo, cuidador de registros de Enlil, sabio intelectual de los dioses, y exalta a Enki, el artesano de Eridu, y su casa de aprendizaje. El himno dice de Enki: en verdad él abrió la casa del aprendizaje para Nisaba. En verdad él puso la tablilla de lapislázuli sobre su rodilla, para tomar y asesorarse con la tablilla sagrada de las estrellas celestes. La ciudad de culto de Nisaba se llamaba Eresh, que significa la principal morada. Sus restos o ubicación nunca fueron descubiertos en Mesopotamia. La quinta estrofa de este poema sugiere que se localizaba en el mundo inferior, en el Apsu de África, donde Enki supervisaba las operaciones mineras y metalúrgicas y sus experimentos en genética.
El listado de los distintos lugares lejanos donde Nisaba también fue educada con el apoyo de Enki. El poema dice: Eresh, él construyó para ella, en abundancia hizo puros ladrillos pequeños. A ella se le concedió sabiduría del grado más alto en el Apsu, gran lugar de la corona de Eridu. Un primo de Nisaba, la diosa Ereshkigal, que significa la principal morada en el gran lugar, estuvo a cargo de una estación científica en África Meridional y allí compartió el control de una tablilla de sabiduría con Nergal, hijo de Enki, como dote de matrimonio. Es muy posible que fue allí que Nisaba adquirió su enseñanza adicional. Este análisis de los atributos de Nisaba nos puede ayudar a identificar la deidad a la que llamaremos diosa de los astrónomos, la cual aparece en una tablilla asiria. Ella se muestra el interior de una puerta de entrada y en la parte superior de la entrada se ven unas escaleras. Ella sostiene en poste un instrumento de visualización, identificado por la media luna como uno para ver los movimientos de la luna, es decir, para fines calendáricos. Y es más identificada por las 4 estrellas, un símbolo, creemos, de Nisaba. Una de las más extrañas declaraciones de Gudea es cuando describió a las deidades que se le aparecieron, por ejemplo la de Nisaba. La imagen de una estructura de un templo, un sigurat, llevaba en la cabeza. Las coronas de las deidades mesopotámicas eran distinguidas por sus pares de cuernos. Que un dios o una diosa llevaran en la cabeza la imagen de un templo, o un objeto, era absolutamente desconocido. Sin embargo, en su inscripción, así es como Gudea describió a Nisaba. Él no estaba imaginando cosas. Si examinamos la ilustración, veremos que Nisaba de hecho lleva sobre su cabeza la imagen de un templo sigurat, tal como había declarado Gudea. Pero no es una estructura escalonada. Por el contrario, es la imagen de una pirámide de caras lisas, una pirámide egipcia. Por otra parte, no solo es el sigurat egipcionizado, la costumbre de llevar dicha imagen en la cabeza es egipcia, especialmente cuando se aplica a las diosas egipcias. La más importante de ellas era Isis, la hermana y esposa de Osiris, y Netis, la hermana de ellos. Fue Nisaba, una diosa lilita educada en la escuela de Enki, adoptó modales egipcios lo suficiente como para usar este tipo de coronas egipcias. Mientras perseguimos esta investigación, muchas similitudes entre Nisaba y Seseta, la ayudante femenina de Tot en Egipto, salen a la luz. Además de los atributos y las funciones de Seseta que ya hemos revisado, había otros que coinciden a los de Nisaba. Estos incluyen su papel como la diosa de las artes de la escritura y de la ciencia, en las palabras de Hermann Kess, que escribió el libro La creencia de los dioses en el antiguo Egipto. Nisaba poseía el lápiz de 7 números. Seseta también se asoció con el número 7. Uno de sus sobrenombres era Seseta, que significa 7 y su nombre se escribía a menudo en jeroglífico con el signo para 7 colocado encima de un arco. Como Nisaba, que se le había aparecido a Gudea con la imagen de una estructura del templo en la cabeza, así se representó a Seseta con la imagen de una estructura de 2 torres en la cabeza, por encima de ella identificada con el símbolo de su estrella y un arco. Ella era una hija del cielo, una cronóloga y una cronógrafa. Y así como Nisaba, ella determinó los datos astronómicos necesarios para los constructores de los templos de la realeza. Según los textos sumerios, el esposo de Nisaba era un dios llamado Aya. Casi nada se sabe de él, excepto que en los procedimientos de juicio el día de Año Nuevo supervisado por Nanse, estuvo también presente, actuando como el compensador de las balanzas. En las creencias egipcias el día del juicio para el faraón era cuando él moría, momento en el cual su corazón se pesaba para determinar su destino en el más allá. En la teología egipcia, el dios que había equilibrado la balanza era Tot, el dios de la ciencia, la astronomía, el calendario y de la escritura y de la conservación de los registros. Tantos elementos en común de identidades entre las deidades, que proporcionaban los conocimientos astronómicos y de calendarios para el Eninu, revelan un estado de otra forma desconocida de colaboración entre los divinos arquitectos sumerios y egipcios en tiempos de Gudea. Fue, en muchos aspectos, un fenómeno inusual, que encontró su expresión en forma única y la apariencia del Eninu, y en el establecimiento dentro de su recinto sagrado de una instalación astronómica extraordinaria.
todo se involucraba y giraba alrededor del calendario, el regalo a la humanidad por los guardianes divinos de los secretos. Después de que se completó la construcción del Zigurat en Inu, mucho esfuerzo y gran arte se colocaron en su decoración, no solo en las partes del exterior, sino también en el de su interior. Aprendimos, del santuario interior, que estaban las paredes recubiertas con paneles de cedro, muy atractivos para la vista. En el exterior, árboles raros y arbustos fueron plantados para crear un agradable jardín. Una piscina fue construida y llenada de peces raros, otra característica inusual en el recinto de los templos sumerios y que es similar al de los egipcios, donde una piscina sagrada era una característica común. El sueño, Gudea escribió, se cumplió. El Eninu se había terminado, como una brillante masa está parado, un brillo radiante de su revestimiento lo cubre todo, como una montaña que se ilumina alegremente se levanta. Ahora pone su atención y sus esfuerzos al Girsu, el recinto sagrado como tal. Uno quebrada, un gran basurero fue llenado. Con la sabiduría otorgada por Enki divinamente hizo la clasificación, ampliando el área de la terraza del templo. Solo el cilindro A, listas más de 50 santuarios separados y templos construidos adyacentes al Zigurat, para honrar a diferentes dioses involucrados en la construcción, así como a Anu, Enlil y Enki. Hubo recintos, edificios de servicios, cortes, altares, puertas, residencias para los varios sacerdotes, y, por supuesto, la especial vivienda y dormitorios de Ninurta Ninjirsu y su esposa Bau. También hubo recintos especiales o instalaciones para el pájaro negro divino, la aeronave de Ninurta, así como para sus impresionantes armas, así como lugares en el que las funciones del calendario astronómico del nuevo Eninu que se tenían que realizar. Había un lugar especial para el maestro de los secretos y el nuevo Shugalam, que significa, el alto lugar del comienzo, el lugar que determinar cuya inteligencia es grande, donde la brillantez se anuncia. Y había 2 edificios conectados con la solución de las cuerdas y la unión con las cuerdas respectivamente, instalaciones cuya finalidad ha eludido los estudiosos, pero que tuvo que ser conectado con las observaciones celestes, fueron situadas al lado de, o fueron parte de las estructuras llamadas cámara superior, y cámara de las 7 zonas. De seguro hubo otras características que se agregaron al nuevo Eninu, y su recinto sagrado que, efectivamente, lo hizo tan único que hasta Gudea había presumido de él. Discutiremos de esos detalles como se merecen más adelante. Existía también una necesidad, como el texto pone de manifiesto, a esperar por un determinado día específico, el de Año Nuevo, para ser preciso antes de que Ninurta y su esposa Bau se podrían mudar en realidad al nuevo Eninu y hacerla su morada. Mientras que el cilindro A fue dedicado a los acontecimientos que condujeron a la construcción del Eninu y la propia construcción, las inscripciones de Gudea en el cilindro B trata con los rituales relacionados con la consagración del nuevo Zigurat y su recinto sagrado, y las ceremonias involucradas en la llegada de Ninurta y Bau en el Girsu, reafirmando su título como Ninjirsu, que significa Señor del Girsu, y la entrada a su nueva morada. Los aspectos astronómicos y calendáricos de estos rituales y ceremonias mejoran los datos con los que se llenan las inscripciones del cilindro A, mientras se esperaba la llegada del día de la inauguración. Durante la mayor parte del año, Gudea se dedicaba a las oraciones diarias, el derrame del líquido contenido en el vaso ceremonial, y el llenado de los graneros del nuevo templo con la comida de los campos y sus corrales de ganado con las ovejas de los pastos. Finalmente llegó el día señalado. El año pasó, se completaron los meses. Llegó el año nuevo en los cielos, comenzó el mes del templo. En ese día, como el nacimiento de la nueva luna, comenzaron las dedicaciones de la ceremonia. Los mismos dioses realizaron los rituales de purificación y consagración. Ninmada realizó la purificación. Enki concedió un oráculo especial. Nindu roció incienso. Nance, la señora de los oráculos, cantó himnos sagrados. Ellos consagraron el Eninu, lo santificaron. Al tercer día, Gudea escribió, era un día soleado. Fue ese día que Ninurta salió afuera con un resplandor brillante. Cuando entró en el nuevo recinto sagrado, la diosa Bau caminaba a su lado izquierdo.
Gudea roció el suelo con abundante aceite, él trajo miel, mantequilla, vino, leche, cereales, aceite de oliva, las dátiles, y las uvas las apiló en abundancia, comida sin haber sido tocadas por el fuego, alimentos para comer por los dioses. El entretenimiento de la pareja divina y los otros dioses con frutas y otros alimentos crudos continuaba hasta el mediodía. Cuando el sol estaba en lo más alto sobre el país, Gudea sacrificó a un buey gordo y una oveja gorda, y comenzó un festín de carnes asadas con mucho vino. Pan y leche eran traídos en el día y en la noche. Y Ninurta, el guerrero de Nil, comía y bebía cerveza, estaba satisfecho. Al mismo tiempo Gudea hizo que la ciudad entera se arrodillara, hizo que el país entero se arrodillara ante él. Durante el día hubo peticiones, por la noche oraciones. Al amanecer en la madrugada Ninjirsu, el guerrero, entró en el templo. Al templo vino su señor. Dando un grito como el grito de batalla, Ninjirsu caminó en su templo. Era, comentó Gudea, como el levantamiento del sol sobre la tierra de Lagash, y la tierra de Lagash se regocijó. También fue el día en que comenzó la cosecha. En ese día, cuando entró en el Dios de los justos, Gudea, en ese día, comenzó a cosechar los campos. A raíz de un decreto de Ninurta y la diosa Nance, siguieron 7 días de arrepentimiento y purificación de la tierra. Durante 7 días las sirvientas y su señora eran iguales, maestro y esclavo caminado lado a lado, de la lengua mala la palabra era cambiada a buena, los hombres ricos no hacían mal al huérfano, ningún hombre reprimía a la viuda, la maldad de la ciudad era restringida. Al final de los 7 días, en el 10º día del mes, Gudea entró en el nuevo templo, y por primera vez realizó allí los rituales del sumo sacerdote, el de encender el fuego en la terraza del templo ante el cielo brillante. Una representación de un sello cilíndrico 2000 años antes de Cristo, encontrado en Assur, bien pudo haber conservado para nosotros la escena que había llevado a cabo 1000 años antes en Lagash. Muestra un sumo sacerdote, que tan a menudo como no era también el rey, como en el caso de Gudea, encendiendo un fuego en un altar, mirando de frente al figurado del dios, mientras que el planeta favorito se ve en los cielos. En el altar, antes los cielos brillantes, el fuego en la terraza del templo aumentaba. Gudea, bueyes y niños se sacrificaban por montones. De un recipiente de plomo derramaba líquido. Para la ciudad del templo, él oraba, él juraba lealtad eterna a Ninjirsu, por los ladrillos de Ninu juraba, un juramento digno juró. Y el dios Ninurta, prometía a Lagash y a su gente abundancia, que la tierra brinde y provea lo que es bueno, a Gudea mismo dijo, la vida se prolongará por ti. Apropiadamente, la inscripción del cilindro B, concluye así. Casa, subiendo hacia el cielo como una gran montaña, su brillo poderosamente cae sobre la tierra, así como Anu y Enlil el destino de Lagash determinan. En Inu, construida para el cielo y la tierra, el señorío de Ninjirsu a todas las tierras le sea conocida. Oh Ninjirsu, tú eres honrado. Se construye la casa de Ninjirsu. Que la gloria te acompañe.